Saludos familia, ¿cómo están? Yo soy Isamari Ayala, bienvenidos al podcast Así es con Isamari. Esta quinta temporada dedicándola toda a lo que es la visión natural. Y hoy quiero conversando acerca de por qué trabajo este tema en este momento de mi vida. También conversando acerca de la percepción que todos tenemos sobre nosotros mismos y sobre esas historias que nos estamos contando. Ustedes no saben la cantidad de trabajo que me ha dado grabar este episodio del podcast específicamente. Yo usualmente cuando grabo busco estar en un lugar en calma, tranquila. Nunca grabo desde mi teléfono porque entiendo que pueden haber contratiempos. Grabo desde mi tableta, iPad y cosas así, ¿verdad? Pero este día todo se ha vuelto un caos. Y me llaman de todas partes. Y es increíble cómo entonces el teléfono se enlazó al iPad y me interrumpe la grabación. Así que esta es la quinta vez que busco grabar este episodio de la temporada. Pero está perfecto. Todo es claro y todo es exacto. Nada pasa por casualidad. Y eso es una de las cosas más importantes que aprendí en mi vida. Y bueno, cuando te compartí acerca de la visión natural, lo hice porque toda mi vida yo he tenido una historia que me he contado. Y esta historia inicia cuando a mí me diagnostican a la edad de 1 año y 8 meses con diabetes tipo 1, lo que le llamaban diabetes juvenil. Los médicos siempre le dijeron a mis papás que yo había nacido con esa condición y que al año y 8 meses se me había desarrollado. Eso fue una etapa muy importante en la vida de mis padres, eran los 80, así que no había demasiada información acerca de cómo se trabajaba la diabetes. Los médicos hacían lo mejor que podían, mis papás hacían lo mejor que podían, pero el miedo era incesante. ¿Saben por qué? Porque no había demasiada información. Y porque la forma en que se trabajaba la diabetes en ese tiempo era: vamos a aterrorizar al niño, vamos a meterle un miedo terrible, para que no le pase ni por la mente ingerir azúcar. Y yo recuerdo frases como: si te comes esa galleta, te mata. Fulano, porque me hablaban de otras historias, fulano se comió un dulce de no sé qué y amaneció muerto. Tal persona se comió esto y tuvieron que cortarle una pierna. Ese tipo de historias. Así que ustedes se imaginan que como esas historias en una mente de un niño pueden llegar a ser tan complicadas. La historia de la vista, de la pérdida de la vista debido a la retinopatía diabética, fue también una historia que me creí. Yo recuerdo cuando fui a donde mi doctora, una mujer que amo y admiro porque tiene una calidez y un corazón para trabajar con pacientes que es tremendo. Ella ve mi historia, ve mi archivo, ¿verdad? Todo mi currículum, todas las cosas, mi récord médico. Y eso es como una historia. Y ella me dijo: ay, tú te leíste todo el librito. Y yo me quedé en ese momento: ¿qué libro? Pero esa frase se quedó en mi cabeza. Y fue importante porque se quedó en mi cabeza, porque años después entendí todo lo que yo tenía en mi mente de forma inconsciente era una historia. Tenía una historia de que era una persona débil, frágil, enfermiza, que tenía que controlarme de todo. Y cuando yo les digo de todo, era de todo. Mis padres tenían una historia de que tenían que sobreprotegerme y cuidarme con un control excesivo. Lo que yo detesté toda la vida. Pero lo que entiendo, porque fue lo que le enseñaron. Como les digo, para ese tiempo no había demasiada información. Así que para ese tiempo era casi una tortura. En los campamentos, en los seminarios, en los eventos que habían, cuando ibas al médico, era toda una tortura. Tú lo único que escuchabas eran historias de terror. Historias de un terror tremendo. Cada vez, recuerdo que nos decían: cada vez que un diabético entra al hospital por azúcar alta, se está quitando días de vida. Y yo era una niña. Los diabéticos que nacen con esta condición, o que son diabéticos desde niño, pierden la vista cuando llegan adultos. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Que a mis 21 años perdí la vista. Eso fue una historia que estaba bien intrínseca en mí. De manera inconsciente, yo no sabía que estaba ahí. Yo pensé que eso nunca me iba a pasar. Pero era un miedo que ya yo tenía ahí atado a mí. Y que se gatilló en el momento en que yo llegué a mi adultez.
Igual que lo de los riñones. Siempre se nos contaba de las personas que le tenían que dar diálisis. Y bueno, también pasó. Y miren, en muchas ocasiones las historias que se nos contaban eran tan desastrosas que hoy día, siempre que a mí me hablan de que alguien tiene diabetes y que va al médico y el médico le hace el cuento de te van a cortar una pierna, vas a entrar en diálisis, yo digo, wow, ¿todavía creen que esa es la mejor forma de trabajar con un paciente? ¿Todavía entienden los médicos que eso está dando resultados? La historia te dice que no, porque si no las personas no estuviesen padeciendo de estas condiciones. Yo recuerdo que en mi tiempo los doctores eran buenísimos, pero lo único que tenían era una historia, vamos a aterrar a estas personas. Y aterraban a los padres, y la encomienda de los padres era aterrar a los hijos. Así que imagínense, mi mamá hace un tiempo atrás encontré que ella contó una historia de que su hermano, mi tío, cuando ahí me diagnostican con diabetes, él le dice, muy experto él en ciencias y medicina, ¿verdad? Le dice, esos niños no llegan a los 30 años. Así que ya mi mamá tenía ese miedo dentro de ella. Y aún así también le decían otras personas, oigan, hay que tener mucho cuidado en qué escuchamos. La mayor parte de las veces estamos escuchando personas que no tienen idea de qué están hablando. Y aceptamos esos cuentos que nos están diciendo y los vivimos. Mi mamá siempre estuvo aterrada por ello. Por ende, me supercontrola en mi adolescencia, lo que hace que yo me vuelva rebelde. Ojo, eso ya no lo hizo porque quería afectarme. Eso ya lo hizo porque entendía que era lo correcto, fue lo que todo el mundo le dijo que estaba bien. Recuerdo una ocasión que alguien le dijo que por lo que yo era diabética era porque la estaban castigando a ella. O sea, también me nombraron como un castigo, ¿ves? Es interesante lo que la gente dice. Y a veces necesitamos ponerle mute a esas conversaciones absurdas. Cuando a mí me fueron a dializar, mucha gente me contó historias espantosas, pero esta vez yo tuve el control de decir, no quiero escucharlas. ¿Esa es tu opinión? Perfecto, yo no la respeto ni la acepto. O sea, en mi vida, si tú la quieres vivir así, perfecto, pero yo no tengo por qué hacerlo. Pero para eso tuvo que pasar mucho. Para eso tuve que aprender mucho. Hay muchas otras historias en mí que repercutieron grandemente en la toma de mis decisiones. En primer lugar, yo elegí no tener hijos desde muy jovencita. Y yo decía que era porque no quería tener hijos. Yo no quería esa responsabilidad. No, mentira. Yo siempre he sido una mujer muy maternal. Los niños se me pegan, me buscan, yo me vuelvo loca con ellos, me siento a jugar con ellos en el... Ustedes saben. Pero yo nunca quise ser madre. ¿Por qué? Porque a mí siempre se me dijo que las mujeres diabéticas que se embarazaban, primero que todo pasaban el embarazo hospitalizadas o acostadas. No podían hacer más nada. Segundo, que podían morir en el parto. Tercero, que los niños podían morir dentro del vientre mío o al nacer. Que nunca nacían sanos, que nacían niños enfermos. Y yo no quería eso para mi hijo, que naciera enfermo. Y recuerdo una historia, como si me lo hubiesen contado ahora, que quizás a ustedes les parezca absurdo por toda la información que hay ahora en este momento, pero recuerden que esto fue mucho tiempo atrás. Yo tendría entre mis 10 y 11 años quizás. Que me cuenta esta historia de esta mujer embarazada, diabética, que tenía un embarazo muy saludable, una diabetes muy bien controlada, y que cuando nace su bebé nace sin cabeza. Y sí, es absurda esa historia, pero les repito, cuando tú eres niño, te lo crees y te lo está diciendo un doctor. Así que tú no pones eso en duda. Y eso me limitó en muchas cosas a mí. Eso hizo que yo me retrayera de muchas cosas, de muchos pasos. Cuando mi hermana estaba embarazada de mi sobrina, tendría como unos 4 o 5 meses de embarazo, es que llega a mí, ya yo estaba ciega, es que llega a mí la información esta de reaprendiendo a ver. Ya yo había tocado este tema anteriormente, no el tema de reaprendiendo a ver, pero sí la manifestación, y yo me volví muy buena manifestando. Yo lo manifestaba todo.
Los primeros libros que leí eran de Connie Méndez, Metafísica 4 en 1, El librito azul. Y yo lo di por cierto, que eso era realidad. Yo no lo dudé. Pero nunca lo trabajé en mi vista. Cuando llega a mí este libro, Reaprendiendo a ver, así en una forma tan mágica y tan poderosa, porque eso yo lo encontré, ese libro, en una biblioteca callejera en La Parguera, acá en Puerto Rico, en el área sur, como a 2 horas de distancia de mi casa, o sea, eso no llegó aquí al ladito. Y recuerdo que quien era mi pareja en ese momento me dijo, ay, mira, ese libro, me dieron el libro para mí, todavía lo tengo conmigo, es como parte de mi historia, de una nueva historia que me conté. Y me leyó parte de ese libro nada más, es un libro bien grueso, un libro en tinta viejísimo, tiene como 100 años. Y este libro habla del palmeo, del soleo, de la visualización. Yo recuerdo que ahí yo aprendí a hacer el palmeo y aprendí a visualizar. Eso básicamente, y afirmaciones. Puedo decir muchas de ellas, pero eso básicamente fue lo que aprendí. También aprendí algo de respiración. Nada más. Y creo que no estaba emocionalmente en condición, o mi nivel de conciencia no era el más alto, para yo aplicarlo a mi vista. Y lo dejé pasar. Y seguí manifestando montones de cosas poderosas, buenísimas. Pasaron cosas en mi vida, porque no les voy a decir que mi vida es perfecta. Pero es mi vida, y la he aprendido a vivir muy bien. Pero yo no me daba cuenta que la historia de ser una persona ciega estaba tan metida dentro de mí que yo no quería luchar con ella, que yo ni siquiera quería trabajarla. No es hasta después del trasplante que yo empiezo a trabajar con esto. Primero leí un panfletito, un libro bien pequeño, que se llama Take Out Your Glasses and See, que me lo recomendó una naturópata muy maravillosa. Y yo lo empecé a leer ya después del trasplante porque estaba aburrida. No tenía mucho que hacer, no podía salir, así que yo un día en mi cama me acosté a leerlo. Y lo leí de una. Claro, estaba en versión Kindle, ¿verdad? Así que lo podía leer. Lo leí de una. Era en inglés. Entonces rápido me comuniqué con Neisa y con Yanira, que somos, ustedes saben, una tríada poderosa. Y les digo, ay, estoy leyendo esto. Miren. Y bueno, ya ustedes saben lo curiosa que yo soy, lo impaciente que soy por tener información. Así que me puse a buscar toda la información que encontré. Ahí llega la doctora Ainhoa de Federico, una mujer encantadora y maravillosa que confío poder conocer este año en persona y darle un muy buen abrazo. Y llega el programa Volver a ver claro. Y cuando yo tomo este programa, al principio lo resistí mucho, muchísimo. No es hasta que me permiten la oportunidad de convertirme en coach visual, que yo puedo apoyar a otros, que yo lo acepto. Y cuando yo entré en el curso, yo di por cierto que ahí yo iba a recuperar mi vista. Eso yo no lo puse en duda. Y los cambios que he tenido, que son muchísimos en mi vista, son gracias a eso. Pero tuvo que haber una certeza dentro de mí para que esto pasara. Y la certeza vino porque cambié la historia que había en mi mente. Y eso no lo cambié de la noche a la mañana, porque no hay un botón que tú le des delete y que borre todo. Tú necesitas día con día crear una nueva historia. Una historia que te haga sentir que lo que tú piensas es real. Una nueva historia que te diga, tú puedes hacerlo. Tú puedes volver a ver. Y eso es lo que yo tengo. Una certeza y una convicción tan fuerte y tan poderosa de que esto funciona, que por eso, aunque me tome el tiempo que me tome, yo lo hago. Lo hago porque tengo certeza, lo hago porque estoy convencida. Lo hago porque sé que me lo merezco y que merezco crear una historia diferente. Y quizás para ti pueda ser una historia trillada o una historia absurda. Para mí no. Para mí no, para mí es una historia real. Y yo elijo que sea real. Y bueno, dentro de mí me funciona y me apoya. Y por eso no obligo a nadie tampoco a que la siga. Pero aprendí también otras cosas, que necesitaba absorber todo lo que pudiera de este proceso de no ver. Yo siempre me excluí de ese proceso. Y dije, yo no quiero vivir eso, no quiero sentir eso, no quiero identificarme. Así que me resistí. Y en la resistencia todo aumenta, porque toda tu energía está en combatir algo.
Cuando combatimos algo le estamos poniendo toda la atención, la intención y la energía a ello, a combatirlo, así que lo hacemos grande y fuerte. Y así lo hice yo. Lo hice tan grande y tan fuerte que yo pensé que pues, si me desafío de eso, ya, eso es todo, ¿no? Necesitaba poder absorber lo que yo pudiera de este proceso. Igual que atraje a mi vida esta pérdida de vista, atraje la solución, pero necesitaba aprenderlo todo. Y es eso lo que hago ahora. Dentro de mí yo sé que hay cambios, yo los veo, los siento. Yo sé que para muchas personas no son reales, pero para mí sí. Para mí son totalmente ciertos, totalmente reales. Y no fue que me fumé algo, no. Es que en realidad, cuando tú decides con certeza que algo puede cambiar en ti, cambia. Te invito a que lo hagas. No necesariamente tienes que hacerlo con la vista. Cambia esa historia que no te gusta hoy. Cambia eso que no te gustó hoy, con certeza, con convicción. No dejes que nadie más te meta en la cabeza otra historia. No permitas que nadie te cuente algo que no quieres escuchar. En la vida vamos a tener montones de personas que nos van a decir cosas alegadamente por ayudar, sin siquiera tener nada de conocimiento, sin tener la experiencia vivida de esas cosas. Pero tienen la intención alegadamente de ayudar y te dicen cosas que te fastidian, que te afectan. No permitas eso. Yo lo permití mucho tiempo. Me imagino que mami, cuando mi tío le dijo esa frase absurda, también. Una persona que no sabe nada de medicina, ni de ciencia, ni de mucho nada, ¿ok? Así que bueno. Cuando yo entré en diálisis, mucha gente me dijo muchas cosas. Y ahí yo aprendí a que yo escuchaba solo lo que me beneficiara. No iba a escuchar todas las cosas que me dijera la gente. La gente necesita llenar los espacios vacíos. Y el silencio es un espacio vacío para las personas. Así que tú le digas a alguien, me van a dializar, eso hace como que la persona necesite decirte. Y en ocasiones te dicen cosas pues como, tú vas a salir de eso. Fantástico. Pero en ocasiones empiezan a contarte historias de que si a fulano le pasó esto, a aquel otro le pasó esto. Y tú no necesitas escuchar eso. Y lo mejor, ¿sabes qué es? Poner en mute todas esas conversaciones. No creerte esas historias que te están contando otras personas. Crearte una historia nueva. Te estoy hablando mucho de una historia, porque tu vida es una historia. Una historia que tú creaste. Te guste o no, lo que estés viviendo hoy es lo que tú elegiste. Y es difícil aceptarlo, créeme. Cuando yo escuché que yo me había quedado ciega porque yo lo había elegido, yo lo atraje. Quise coger el libro y tirarlo contra el piso y se lo podía quemar mejor. Pero eso no iba a servir de nada. No es hasta que me hice responsable de lo que atraje en mi vida que pude buscar las opciones para cambiarlas. Y yo sé que puede ser difícil escucharlo y no lo hacemos de manera consciente. Todo esto lo hacemos de manera inconsciente. Todo esto es una memoria que está guardada en nuestro ser que no logra verse a simple vista de lo que te afecta. Por eso hoy te invito a que busques esas historias que ya no van contigo, a que las cambies, a que seas valiente, a que elijas construirte una historia poderosa, una historia que te haga despertar todos los días llena de emoción, de ganas de vivir. Una historia que te haga sentir que lo que tú deseas es una realidad. Y cuando escribas esa historia, no afectes a otras personas. O sea, no quieras tomar decisiones por otras personas, no quieras afectar de forma negativa a nadie. No. Enfócate en tu vida. Cuando tú trabajas en ti, todo lo demás se afecta de forma positiva. Cada cosa que llega a ti, cuando te hablé del Ho'oponopono te lo dije, cada cosa que llega a ti es porque necesitas limpiarla tú dentro de ti, no limpiarla en el otro. Y eso a veces es complicado porque vemos la responsabilidad como culpa. Y la responsabilidad no es culpa. La responsabilidad me da el poder de yo tomar una nueva decisión. Y fíjense, y la palabra en inglés, responsible, es muy diferente en español.
La etimología de la palabra en inglés significa que yo tengo la habilidad de responder. Y si yo tengo la habilidad de responder o la capacidad de responder, yo puedo entonces decidir cómo lo hago. Yo puedo luchar contra la ceguera por toda mi vida. Puedo aprender de ella y enfocarme, sí, en mí para trabajarla. Y eso me va a dar resultado. Y es lo que estoy haciendo con Visión Natural. Yo no los estoy culpando a mis ojos. No les estoy diciendo que son malos, que son feos, que no apoyan, que no me hacen esto. No, al contrario. Les estoy dando la oportunidad de que me expresen qué es lo que necesitan de mí. Los estoy escuchando. Y entonces me estoy moviendo en base a ella. Esta es mi historia. No tiene que ser igual a la de ustedes. Simplemente les cuento la mía para que puedan ver que hay otras posibilidades. La vida no tiene que ser perfecta. Ahora sería perfecto tener una muy buena manera de reaccionar ante las cosas que pasan en nuestra existencia. Aquí, esto es pasajero. Nuestra vida es pasajera. Nuestro tiempo aquí es limitado. Ahora, todo lo que yo tengo la capacidad de hacer como un ser espiritual que soy es ilimitado. Los límites me los pongo yo y tienen que ver mucho con la historia que tengo en mi vida. Cuando les hablo de una historia pienso mucho en el libro que estoy haciendo, que ya pronto saldrá. Al yo ponerme a escribir ese libro, yo sentía, yo tenía la mente en todo lo que había pasado antes y por fin lo estaba viendo desde otro punto de vista. Por fin estaba observando eso que pasó en mi vida diferente. Ya no era una víctima, ya era alguien que había aprendido. Ya estoy ansiosa porque salga el libro y lo puedas escuchar. Voy a estar presentando otras cositas antes para que tengas la capacidad y la disponibilidad de absorber todo lo que allí tengo. Yo no busco ser un ejemplo ni un role model para nadie. Busco mostrarte una forma diferente de ver las cosas, una historia diferente que tú también puedes crear para ti. Espero que hayas estado conmigo durante toda esta temporada. Confío en que la Visión Natural pueda apoyar a tu vida, pueda estar presente en ti. Ya pronto seguiré compartiéndote en otras temporadas del podcast más sobre la Visión Natural, más sobre todo, porque mi vida está llena de aprendizaje y yo disfruto aprendiendo, así que ya te contaré más de todo lo que estoy haciendo en este tiempo. Traeré más temas. Ahora pues me voy a enfocar mucho en terminar mi libro para que pueda salir pronto y en unas cuantas cosas más que quiero hacer como un taller para que puedas tenerlo ahí en tu mente, para que puedas ir abriendo esa mente tuya y aceptando otras historias que pueden ser muy posibles para ti. Yo soy Isa María Ayala, te agradezco por haberme compartido todo este tiempo conmigo y a que me busques en las redes sociales como Isa María Ayala en Facebook y en Instagram, a que también me busques en YouTube como Isa María Ayala y puedas escuchar mi podcast ahí, todos los capítulos anteriores están ahí, que me escuches todos los viernes en Anchor y Spotify en el podcast Así es con Isa Mar y con mis compañeras de Sabias y Adictivas también los viernes en este podcast poderoso que tenemos en vivo todos los viernes a las 7 de la noche hora de Puerto Rico, 8 de la noche hora de Uruguay. Estoy contenta de poder compartir contigo. Espero tu mensaje de texto por si quieres trabajar conmigo acerca de la visión natural o todo el neurocoaching, la hipnosis, la meditación, lo podemos trabajar. Si me dejas un mensajito al 787-220-5978. Te agradezco por el tiempo compartido. Chao.